¿Qué más, Tres. Oscar, hombre? ¿Y qué más, Luis, parcero? ¿Todo bien? ¿Qué Todo se bien dice? aquí disfrutando ese fondo de pantalla tan coca que tenés. Marica, hoy me sentía que estaba como en un platanal, entonces yo dije, marica, voy a poner como las ramas estas de los platanales y es la más cercana que encontré, my friend, como, Yo creo que combina con mi camiseta. sí, Que mi como camiseta toda tiene flores. floripepiada. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, pero bueno, esperemos que a la gente, a los tespuberos les guste y no digan que es muy raro el fondo, muy abstracto. yo estoy seguro que sí lo van a decir. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio 2 de TechPub. Nosotros somos Oscar Gallón y Luis David Góyez. Y bueno, venimos como siempre a hablar un poquito de nuestras experiencias. Y como les comentamos la semana pasada, vamos a centrar nuestra discusión alrededor del primer capítulo del libro del Clean Code. Listo. Sí. Entonces, Oscar, bueno, hiciste la tarea, hermano, de leértelo, ¿no? Lo leí muy rápido, repasé otra vez como el primero, el segundo, el tercer capítulo rápidamente. Ahí obviamente recordé, pues, que es que estoy enganchado con otro, estoy muy enganchado con otro y me tiene como si fuera una novela, pero bueno, ¿Con cuál pero estás enganchado también? estoy en esos momentos creo que lo recomendamos en la página, no estoy seguro, pero no me acuerdo es para qué fecha es. Y claro, qué pena la audiencia porque aquí estoy cogiendo esto y me toca, Luis sí tiene el ganchito, pero a mí todavía me toca cogerlo, entonces estoy un poco inquieto con las manos, pero volviendo al tema, estoy leyendo Implementing Lean Software Development from Concept to Cash. Ujú. Es de May, un apellido que empieza por P. Es una mujer tesa y tiene buena narrativa. El primer capítulo es un poquito pesadito, pero de ahí para adelante se pone interesante. Como que es todo esto que le explican a uno en Agile. Uno siempre es trabajando con Agile o uno cree que entiende por qué cascada no y todo el tema, pero leyendo el libro me di cuenta que aunque uno puede entender algo, eso es todo un concepto y todo tiene un porqué y como que realmente las organizaciones que realmente entienden ese concepto son las que hoy en día tienen éxito. Entonces dan esos ejemplos y cuentan este cuento de Toyota que hay veces satanizan dentro de la comunidad Agile, pero lo cuentan bien. Cuentan cómo, por qué Toyota pues inventa todo esto del Lean, cómo ellos durante la guerra mundial y todo este cuento son capaces de devolverse lo que son hoy en día. Entonces, te he recomendado, ya los recomendamos en la página, pero sí estoy muy enganchado con él, pero bueno. Ah, bueno, que lo Pero, recuerdo, hermano. pero no, pero ahí sí, obviamente hablemos del libro y creo que, no sé, Luis, si empezamos hablando como de qué es el código limpio, como que para ti, ¿qué es el código limpio? Hombre, pues yo creo que, eh, bueno, antes que nada, voy a hacer un paréntesis aquí. El, el autor del libro es Robert Martin. El man es el tío Bob. Entonces, siempre que yo haga mención al tío Ben, estoy haciendo una cuña a un compañero de nosotros que tenemos en común que en cierta reunión lanzó eso del tío Ben y desde ahí eternamente se quedó el tío Ben. Pero el tío Ben le sienta porque al final es como un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es como el mismo cuento. Entonces, bueno, este man de el tío Ben dice que, bueno, hay muchos puntos de vista. Él entrevista como varios, eh, pues, personas que son muy destacadas en este mundo del desarrollo de software y evalúa y más bien discute cuál es su concepto de código limpio. Y él establece como ciertos patrones que dice como, ah, bueno, el código limpio es que te parezca agradable, te parezca que se lee bien, que se entiende, que se pueda probar. Y él hace una revisión de todo eso, pero como ya lo habíamos discutido antes, nosotros vamos a plantear como cuál es nuestra idea personal. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que para mí un código limpio es aquel que se puede mantener con facilidad. Ok. Porque, ¿qué significa que se pueda mantener con facilidad? Pues primero, nosotros no escribimos por escribir, nosotros escribimos para que alguien nos lea. Si Ok. viene un desarrollador detrás de nosotros que va a mantener el código, tenemos que pensar en que ese desarrollador debe ser capaz de entenderlo. Si ese desarrollador somos nosotros mismos dentro de unos meses, pues imagínense, pues tenemos que tener antes mayor precaución. Yo Sí, voy a claro. dejar un código para Luis David del futuro, ¿cierto? Dentro de un año para que lo revise y si Luis David dentro de un año no entiende, pues
ahí perdí el año porque me toca gastar tiempo para volver a leer y entender. El reproceso este que llaman. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver en ese tema del mantenimiento? Que vos nombres bien las variables, que nombres bien las funciones, que la abstracción de las interfaces sea correcta, que las clases tengan buena cohesión, que haya pruebas, que haya, pues que haya implementación de patrones donde sea necesario implementar los patrones de diseño, que haya buena arquitectura. Pero yo creo que al final lo que agrupa todo eso es escribir código que se pueda mantener bien. O sea, Sí, claro. optar Sí, por sí. buena mantenibilidad. Es una buena definición. Yo creo que cuando te hice la pregunta, un poco lo que la definición que yo había escogido es una que Robert da o el tío Ben da, como que leyó, como que un código limpio es un código que cuando tú lo lees, sientes que el desarrollador que lo escribió porque le importa. ¿Cierto? Creo que sería como la traducción perfecta, como que él de verdad le metió el empeño, hizo las cosas de modo que le quedaran bien hechas y que tú sientes como que ve, qué bacano, está bien armado el código, es legible, entiendo lo que se está haciendo. Y pasa mucho cuando uno llega a un proyecto, yo en estos días llegué a un proyecto nuevo y claro, es muy bacano cuando tú ves el código y puede que no sepas nada del negocio, puede que no entiendas muy bien, qué pena, muy bien un concepto detrás del código, pero cuando tú entiendes los patrones que hay en el código, cuando tú entiendes qué es lo que se está haciendo, cuando tú entiendes si quieres introducir un cambio, qué es lo que va a generar, para mí eso es código limpio, como que no tienes que entender todo, no tienes que saber de la empresa, pero tú puedes sentarte a leer código, porque creo que lo que Luis ahorita resaltaba es una de las cosas más importantes. Nosotros creemos que nosotros el trabajo diario es escribir código y es mentiras, como que lo que más hacemos realmente es leer código, porque para hacer cualquier cambio estamos primero leyendo, viendo dónde vamos a introducir ese cambio y después sí, vamos y lo introducimos. Entonces, como que concuerdo un poco ahí, Luis. No, no sé Claro, si... y también he sentido que cuando uno empieza proyectos desde cero, a uno se le olvida eso. Por ejemplo, yo voy a arrancar un proyecto hoy y yo Sí. digo, no, yo aquí tengo toda la libertad del mundo para hacerlo como yo quiera, como me Sí, venga en gana. Y entonces solamente pienso en mí. Entonces escribo código, escribo, y al final me olvido de cómo va a mantenerlo la persona que viene ahí detrás, porque sí, claro. si vos llegas a un proyecto que ya está empezado, entonces bueno, ahí sí como que tengo más, me apropio más de esa idea, de que hay más personas. Y obviamente, Sí, sí, eso ya va con la experiencia de la persona, porque si vos ya llevas muchos años trabajando y caes en cuenta de eso, obviamente, a pesar de que estés en un proyecto vos solo y arrancando desde cero, pues vas a tener esa misma precaución, ¿cierto? sí, Pero tal claro, vez sí, no. Y que incluso Luis, yo pienso que ahí, incluso no porque sea que alguien más lo va a leer, sino haciendo otra vez una referencia a algo que dijiste y que yo comparto, pues es un tema en el que de pronto estamos muy de acuerdo y es, así sea yo mismo el que lo vaya a leer, es ayudarle al yo del futuro, porque no hay cosas más duras. Yo a veces hago una aplicación y cuando la estoy haciendo para estudiar algo, digo, uy, me está quedando súper genial. Voy a hacerle algo 6 meses después y no entiendo ni qué hice. Y después soy como que, ¿esto cómo es que funciona? ¿Cuál era la idea detrás de esto? Y creo que al igual que yo, debe haber mucha gente que trata de hacer algo para explorar un concepto y dejarse a sí mismo una base de conocimiento al futuro. Hey, probé esta nueva arquitectura, probé esta nueva herramienta en este código. Entonces, que quede limpio termina siendo importante porque es como ese cuaderno o es donde vas a revisitar para volver a obtener ese conocimiento sin tener que volver a estudiarlo de cero. exacto, mira que, Me por parece ejemplo, bien ese apunte. yo tuve una experiencia de un código que escribí para mí mismo. Sí, Entonces, hice una aplicación de Android en el 2018, una cuca de aplicación que tenía una arquitectura que me parecía una cosa súper brutal. Y usaba Room, usaba Retrofit y Dagger y toda esa vuelta. Y lo hice lo mejor que pude en ese momento. Para mí era como mi estado del arte. sí, Y la cogí hace como un mes y obviamente veamos el panorama. Ahí una cosa es estar completamente familiarizado con el entorno, con las herramientas y todo, a llegar en paracaídas 3 años después a mirar esa aplicación.
Sí, Entonces, claro, es lo que decía, que llegas 3 años después y puede que lleves alejado un tiempo de la plataforma. Y si ya no entiendes nada, literalmente perdiste el tiempo. si Y eso es yo con llegué uno. y no veía nada, pues como que, uy, hijo de madre, ¿yo cómo arranco aquí? O sea, esto no arrancaba desde Long Create o algo así. Yo, pues, ¿qué hago aquí? Y estaba completamente perdido. Contrario a eso, yo hice otra aplicación de iOS a finales del 2018 o inicios del 2019, no me Sí, acuerdo. Y, y recuerdo como que yo ahí seguí, cuando yo empecé a escribir la aplicación, hice todo como arrancando con el pseudocódigo. Entonces sí. yo arrancaba con, voy a hacer como esta función y especificaba cuál era mi intención. Obviamente los comentarios, los que eran inaportantes porque la función allá adentro ya hacía lo que hacía el comentario, pues se borraban, pero habían otros comentarios que sí revelaban el propósito. Entonces, Ok, esos los conservé. creo que ahí tocas un tema y que es en el libro y creo que, no me acuerdo, sí, creo que lo tocamos ya en el canal. Yo sé que lo teníamos en la lista de las cosas que publicar y, y ya lo publicamos y es como cuándo comentar a tu concepto y qué pena interrumpirte ahí. ¿Tú qué Tranquilo. piensas de los comentarios y eso que dice en el libro de que el autor dice, hey, no comentes y da unas pautas cuándo comentar y cuándo no y es muy polémico. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas tú de los comentarios? No, pues antes que nada voy a acabar la idea que estaba diciendo, Ok, porque ok, qué pena. da como pie a esa respuesta. Cuando yo escribí esa función, digamos que había un comentario por 5 o 6 líneas de código. Ok, Ya han pasado como 2 años y yo llego y reviso esa función y con solamente ver el nombre de la función y ver el comentario como 2 líneas más abajo, ya entiendo cuál es el propósito o la intención de la función. ok, Yo ya no tenía que leer nada más. ok. Entonces ya me ahorraba mucho tiempo de lectura y ya iba como más aterrizado. Obviamente, si a eso le sumas las variables bien nombradas, los atributos de las funciones bien nombrados, o sea, todo eso contribuye a tener un ambiente que sea limpio. O sea que Entonces, tú estás en pro de los comentarios, me imagino también bajo ciertas reglas, pero crees que comentar las funciones ayuda después a entender el código. yo creo que, yo creo que soy partidario de poner ciertos comentarios, Ok. ¿Qué pero yo, tipo de comentarios de pronto, para que nos quede claros a todos un vale, poco, Luis, serías partidario? estoy seguro que vamos a discutir de esto más adelante cuando hablemos del capítulo de comentarios, pero de todas maneras voy a poner como una abreboca de ese tema. Resulta que hay unos comentarios que no aportan nada. Generalmente esos comentarios son los que son de comentar una línea de código. Entonces, si yo Ok. estoy comentando, creo la variable y le asigno 1, y si pongo el comentario, se inicializa la variable, eso no sirve para nada. Eso Ok, estorba y eso es difícil de mantener. ok. Es mejor cambiar el nombre de la variable, ¿cierto? Entonces hay que inspeccionar si realmente el comentario ahí está agregando información al código o, o no agrega información, ¿cierto? A veces el comentario es solamente signo de que estás nombrando mal las variables o que estás nombrando mal las funciones. Y que no Pero, está clara la intención que se quiere con la exacto. función. Pero en cambio, hay veces que si uno arranca haciendo el pseudocódigo de una función, pues, bueno, yo voy a hacer esta función que primero extraiga la imagen de la petición, ¿cierto? Que Ok, yo, digamos, en el código de un servidor, una API, yo voy a extraer la imagen de la petición. Si la imagen existe, entonces actualícela. Y si no existe, entonces use la misma URL que estaba antes para actualizar el registro. ok. ¿Cierto? Yo arranco escribiendo todo ese pseudocódigo en comentarios. Al final, ese pseudocódigo, hay parte que permanece y otra parte que no permanece. Porque, digamos, de, extraer la imagen de la petición, pues al final se convierte en una función que extrae la imagen, ¿cierto? Sí, Entonces, bueno, ahí puedes borrar ese comentario. Después dice, si la imagen no existe, entonces use la llave anterior. Si la imagen existe, entonces use la llave nueva.
Ah, ok, ya entiendo un poco me lo estoy imaginando y es como que copias la función y dentro copias como línea por línea, ir por la imagen, si ya existe y ya después cuando vas poniendo la funcionalidad, depende si te parece diciente o no y claro, Exacto, vas borrando el comentario que ya tenías. Un exacto. poco es como lo que es. Ajá, exacto. Si el comentario que vos haces aporta información y revela intención de qué es lo que estabas haciendo, pues se puede quedar. Ok, Si no hay, si digamos, la intención ya queda completamente clara con el nombre de la función, pues se puede quedar el nombre de la función y borrar el comentario. ok, ok. Entonces, eso es un tema como que es siempre del depende. Y vamos a Sí, encontrarnos claro. mucho con esto de ahora en adelante. Ahí siempre es mucho de depende. Si aquí Sí, tengo una función clara, pues ¿para qué voy a poner un comentario? Y a veces el comentario no necesariamente se pone cuando la función no sea clara, sino que tal vez agrega un poquito más de información. sí, yo ahí de pronto lo que o como yo lo veo, ¿cierto? Como que yo pienso, y es como me ha funcionado. Yo no soy tan amigo de los comentarios, pero hay veces creo que si debes comentar algo para mí, debe ser tipo un API. Es decir, estás en tu código y le estás proveyendo unas interfaces a alguien y nunca vas a mirar la implementación porque eso hay veces es lo que me pasa. Como que al final yo siempre estoy mirando son esos contratos y tengo claro qué están haciendo esos contratos. Entonces, como que cuando hay veces no es muy diciente eso que está produciendo y bajo qué reglas se produce eso en el contrato, de pronto ahí yo digo, "Ey, es bueno tener en la interfaz al menos la firma de qué es lo que está haciendo el método. Y más cuando son clases que de pronto en tu trabajo maneja otro equipo y tú nunca vas a tener tanto el contexto porque no estás en esa área del producto, ¿cierto? Entonces ahí pienso que son muy relevantes y que son muy útiles. De pronto con los comentarios en la clase me pasa que no los miro, como que así yo mismo los copie o los copie a alguien, el código los tenga, yo los miro, entonces al final los quito, como que yo llegué a cambiar el código y no los miro. Yo voy es como a mirar la prueba, como, hey, ¿qué pruebas tiene este código? A ver si entiendo lo que está haciendo, porque hay veces también pienso que es muy bueno cuando la clase está aprobada, tú puedes ir y está bien probada, tú puedes ir a mirar eso. Y si, digamos, se escribe la prueba con Jerkin o los títulos de las pruebas con Jerkin, es muy diciente, como que dado esas condiciones, se va a producir este resultado. Entonces también tienes un overview sin importar la implementación. Y de pronto en el trabajo, como lo que me pasa mucho, es eso que te digo, como que hay veces vas a cambiar una funcionalidad y necesitas entender de pronto esas fuentes externas o esos otros contratos con otros módulos de la aplicación, pero lo que tú vas a hacer es como más como, hey, o quito el código o hago un ajuste y miro si las pruebas corren. Pero claro, en estos días salió una actualización en Android de una de las librerías de inyección de dependencias y yo estaba haciendo un cambio. Iba y miraba como el código que ellos ponían y no decía nada. Y yo decía, claro, aquí falta un comentario, ¿cierto? Es un API que estás haciendo para la gente. Es alguien que no tiene el contexto y por más diciente que sea la función, uno hay veces necesita puede que digamos era create. Entonces, por más diciente que create, que yo sabía que me estaba creando un objeto, por más diciente que ese nombre pueda ser, yo necesitaba un poco de contexto de cómo se ejecutaba el método para saber desde afuera qué proveer y en qué estado proveerle las cosas. Y claro, al final era una interfaz y uno no conoce nada. Entonces también creo que estoy de acuerdo contigo en que, claro, depende también de caso a caso, puede depender también del tipo de organización, del tipo de proyecto, ¿cierto? Del tipo de mantenimiento que le hagas al código, que era algo que tú ahora mencionabas. Como que también hay veces cuando uno le está haciendo mucho mantenimiento a la misma función, cuando está mirando las cosas, también pasa. Cuando de pronto es como que la hago, me olvido y me muevo al siguiente feature y muy poco lo visito otra vez, también no pasa. Yo no creo realmente que hayan malos comentarios, de pronto en lo que tú decías o como yo lo veo, es como hay malos, no sé cuál es la palabra, hay malas, hay
como que hay gente que no mantiene correctamente los comentarios, porque puede que hoy en mi contexto, en mi experiencia, yo esté comentando una variable que para mí es información que me aporta valor en el futuro, pero luego cuando yo vuelvo y ya eso no me está aportando valor, no lo remuevo, o cuando cambio el contexto, como cuando cambia lo que hace, lo que significa, dejo el mismo comentario y no lo actualizo, porque creo que esa es parte también de la otra discusión, que al final, si actualizas el código, tienes que ir a actualizar los comentarios. Si tu conocimiento crece y tienes un mejor entendimiento de lo que hace el código, tienes que ir a actualizar eso. Entonces es también eso, pienso, como ese doble Claro. sentido. Sí, lo que vos dices es completamente cierto. Y creo que esto es a lo que podemos hablar mucho tiempo Sí, sí, y sí. por eso invitamos a la audiencia que nos vean en el episodio de que hablemos de comentarios, porque vamos a hablar un episodio completo de solamente comentarios. Sí, no sé si para calentar un poco la situación nos van comentando aquí abajo si ustedes están de acuerdo o no con los comentarios y por qué. Y Y nosotros qué vamos ideas a les tratar parecen. de leer todos los comentarios, responder porque nos interesa mucho, porque claro, es un tema muy polémico y muy interesante. Entonces, Bueno, Oscar, hablando acerca del mantenimiento, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de las empresas cuando ves a los equipos manteniendo código? O sea, ¿has tenido alguna anécdota que te parezca que digas, no, estos manes, ¿por qué entran y no arreglan aunque sea una variable? Por decir algo. claro, esa es como lo que publicábamos en estos días y lo que hice en los primeros capítulos del libro de la regla del Boy Scout, ¿cierto? Y creo que depende mucho para mí, o como yo lo he entendido con los años de experiencia, depende mucho de la experticia del desarrollador que esté haciendo el cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un código que no me gusta o que siento que se puede mejorar y no está haciendo lo correcto, yo siento el deber de cambiarlo. ¿Cierto? Y era algo como que pueden ustedes ver, los que también se están leyendo el libro de este mes, como que todos tenemos la misma excusa siempre. No tengo tiempo, ¿cierto? Pero así yo no tenga tiempo, es mi responsabilidad mejorar ese código. Porque creo que una de las frases del refactoring es, antes de tú hacer el cambio, tienes que limpiar el código de la manera que introducir el cambio que vas a hacer sea fácil. No solo puedes llegar y forzar el cambio en el código, no, tienes que adaptar lo que sea necesario para introducir el cambio. Entonces, cuando me refiero al expertise del desarrollador, como, como en la medida en cuanto limpia su código, claro, también depende de cuán cómodo me siento yo con el código. Yo creo que todos tenemos la intención al final de mejorar las cosas, porque creo que es algo inherente al ser humano. Todos queremos de alguna forma mejorar, pero hay veces no creemos que no contamos con la experticia o nos da miedo tocar el código, que es otro de los co-smell o de los antipatrones del código que, hey, me da miedo tocar eso porque funciona, entonces no lo toco. De pronto lo daño y me culpan a mí. Entonces decimos, yo mejor paso por aquí encima, hago lo que tengo que hacer y ya. Entonces depende mucho de la experticia, depende como, hey, te sientes cómodo, sabes cómo reconocer esos code smell o esos antipatrones en el código, sabes qué técnicas de refactorización puedes aplicar, tiene el código pruebas o no, porque así yo no entienda el código, si yo tengo pruebas en el código, yo puedo correr las pruebas y listo. Yo como les comentaba en este nuevo proyecto, tuve que hacer un cambio y la persona que hizo el código no estaba en la empresa y yo lo único que hice fue refactoricé, organicé las cosas y al final corrí las pruebas. Cuando obviamente testé manual, pero me preguntaban del equipo como que, "Hey, ¿estás seguro que funciona?" Y yo tengo la confianza de que las pruebas que ya estaban siguen pasando y yo no las alteré, no las forcé para cumplir con el nuevo behavior. Simplemente agrego mi funcionalidad, limpio un poco y eso. Entonces creo que va mucho de eso y que, claro, así no tengas el expertise, así no sientas, empieza a estudiar esos patrones y empieza a hacer el cambio así sea pequeño, cambia el nombre de una variable mal nombrada, cambia el nombre de una función mal nombrada, algo que revele mejor la intención, divide una función larga en dos funciones, porque con pequeñas cosas puedes ir mejorando y allanando un poquito el path para el camino que viene, para la persona que viene, allanando un poco el camino para la persona que viene. ¿Tú qué piensas, Luis, o en tu experiencia? No sé si tienes algo diferente o cómo lo ves tú. Pues resulta que la última empresa para la que hice desarrollos, Sí,
ahí como para darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando, yo trabajé durante como un poco más de un año como desarrollador freelance. Ok, Entonces, había como un código base y uno iba y hacía el trabajo sobre ese código base, así ok, fuera mantener o agregar nuevas funcionalidades, pero entonces ya no era como construir un producto desde cero. Y había personas de todo el mundo, habían polacos, chinos, venezolanos, colombianos, todo. Entonces, uno podía ver que habían conocimientos muy diversos. Lo que puede notar alguna vez es que a, a un desarrollador polaco le asignaron una tarea de agregar una funcionalidad de realidad aumentada. sí. Y él llegó y, como si nada, llegó, abrió el código y agregó un montón de líneas que, pues, que hacían lo que le pedían que hiciera. O sea, si vos ibas y revisabas la aplicación, una cuca, eso Y funcionaba. funcionaba, como que cumplía el objetivo, él introdujo el cambio correcto. Exacto. Afortunadamente yo era el encargado de, pues el administrador del repositorio, entonces yo tenía que revisar todo antes de que se integrara. Ok, Cuando yo revisé ese pull request, yo revisé, eso estaba horrible. ok, O sea, el código nos, en primer lugar, él copió y pegó fragmentos de código de un montón de lado de la aplicación. Yo, ok, como, hermano, ¿por qué estás haciendo esto? Esto está mal hecho. Pones una función y llama la función en los dos lugares donde la utilizaste. ok. Y estas variables, ¿qué? Pues ponía como números a la loca por ahí y estos Programando por coincidencia, como dicen en el Pragmatic Programmer, como el número sí, que se me ajuste, la función que necesite copiar, pero no entiendo realmente qué es lo que hace el código. eso. Entonces él como que ponía una rotación ahí de una imagen, él ponía el escalado de una imagen por allá, con puros números así mágicos. Ok. Hermano, pues pone un comentario que diga por qué está haciendo esa rotación, o ponerlo en una función, O un o nombre diciente a al método que eso, hace la rotación o valida si hay que hacer la rotación. eso. Pero digamos, la cantidad de grados que tiene que rotar es menos pi medios. Y entonces, ¿qué nombre recibe eso? Entonces, hermano, ¿Y por qué tiene que? Y lo otro que yo me preguntaría es, Luis, ¿por qué tiene que rotar menos pi medios? Como que el eso, o nombre me sea, debería dar esa intención. Yo debería entender por qué son menos pi medios y yo no le puedo quitar el menos. eso. Entonces, a lo que veo es que hay muchas formas para que vos reveles tu intención, hacer el código más claro. Y, y para empeorar las cosas, el sujeto era, entre comillas, tenía como más nivel. Lo que quiere decir es como que recibió un pago mayor Ok, por ser realizado en el tema de realidad aumentada. ok, Y después le dije a la persona pues que nos asignaba las labores, hermano, mira, yo sé que a él le estás asignando las cosas de realidad aumentada, pero mira el código, mira las cosas que tiene, eso está mal hecho. O sea, tener en cuenta que es tu inversión y considera, pues, por qué estás pagando. Estás pagando porque te arrumen un bulto de código y que te hagan las cosas como son o que te hagan las cosas bien. Yo este pull request yo no lo voy a dejar pasar. Entonces el gerente me decía, necesito esto ya. Ah, no, monstruo, si quiere que pase ya, él me tiene que arreglar el código para que yo lo pueda integrar. Si no me lo arregla, no se lo voy a dejar pasar. Y eso ahí es como hiciste lo correcto porque tú al final eres el experto y como comentábamos en Testpop, es, si tú eres el experto, tú tienes que aprender a decir que no y ujú, tienes que hacerle entender al negocio por qué no. Obviamente creo que una de las recomendaciones es dar siempre alternativas, ¿cierto? Es como, no, ¿cierto? Hagamos unas correcciones que yo considero necesarias para que ujú. sea mantenible, no lo cambiemos todo pero como que dar tu expertise técnico y como dice Luis también es el consejo para los que nos escuchan, como hacer igual que Luis y siempre brindar opciones también. Sí, por ejemplo, acerca de eso, yo tengo una anécdota que me va a servir para toda la vida y que pues que espero siempre recordarla cuando tenga otro cliente así. Resulta que había una aplicación web Sí, que ya estaba muy vieja, entonces tocaba rehacerla. Entonces al rehacerla me dijeron, estime cuánto se demora". Yo, si la hago solo, me demoro 3 meses. Si tengo a algún desarrollador que me ayude, me demoro 2 meses. Ese man dijo, ay, ¿cómo así?
Yo me demoré 2 semanas haciéndola. Yo necesito que la saquen 2 semanas. Yo, hermano, pues me le quito el sombrero por haberla sacado en 2 semanas, pero a mí no me da. Yo se Sí, la sí. entrego en 3 meses. Si me trae otro desarrollador, se la entrego en 2 meses. Y él insistió, revise otra vez, revise otra vez. No, yo no me puedo quitar de ahí. Y me dio susto porque yo dije, pues este man se irá a conseguir a otro que sea más teso. Sí, claro. Pero pues yo pensaba, ¿cómo hago esta aplicación tan grande en 2 semanas? No me da. Y obviamente cuando ya pasó el tiempo y terminé la aplicación, de una dije, con razón esta aplicación no funcionaba. Esta aplicación está muy mal hecha. O sea, era puros machetazos por todas partes. Y yo, bueno, me trajeron a un desarrollador que era un practicante. Sí. Entonces el sujeto como que no aportaba mucho y no prestaba mucho interés a los detalles. Entonces siempre me Y tocaba tenía como, de pronto tenía menos experiencia por ser practicante. sí, y a él no le interesaba como comprometerse. Ok. Entonces al final yo le asigné como una tarea, toma tu tarea y dentro de una semana me entregas el resultado. Una semana después, no, no hice nada. Y yo, y entonces, ¿cierto? ¿Dónde está tu profesionalismo? Como que todavía no sabe de ese tema. Al final, Creo que y tocas ese tema y qué pena interrumpirte, dale, tranquilo. y es para ilustrar un poco la idea con un poco de lo que hemos visto en los libros, y es como que, claro, al final tú estás siendo un profesional, ¿cierto? Es tu trabajo, es tu imagen ante el mundo, es lo que las otras personas van a hacer. Y esas decisiones que uno va tomando van a forjar el carácter y esa carrera de uno. Entonces creo que es importante siempre tener esa mejor cara profesional y tratar. Claro que también la experiencia le ayuda a uno a construirla. Hay veces de pronto esos errores son los que pienso que también uno aprende, como tú dices. Sí, no, y al final terminé la aplicación en 3 meses porque ese pelado renunció como al mes y bueno, entonces ya me quedé yo solo con la aplicación. Entonces lo que me quedó como de moraleja es, ¿qué tal donde yo me hubiera comprometido con 2 semanas? No, no, Yo no. no hubiera sacado esa aplicación en 2 semanas, nunca. Y creo que hay una moraleja también muy buena de tu historia, y es que ahorita estábamos diciendo que uno tiene que aprender a decir no, siempre dándole opciones al otro, ¿cierto? Pero también nunca uno debe decir voy a tratar o voy a mirar, ¿cierto? Y es como una recomendación, porque cuando nosotros como desarrolladores decimos voy a mirar, necesito esto en 2 semanas, voy a mirar qué puedo hacer. La otra persona no entiende que tú vas a ir a mirar a ver si puedes o no. La otra persona entiende que si hay una manera. Entonces hay que ser muy claro, y es una recomendación que creo que sea en este libro, o en el de Clean Code, si no estoy mal, y en el de Software Craftsmanship de Sandro Mancuso, y es como que, hey, una cosa es lo que tú como desarrollador dices y otra es lo que entiende tu manager, lo que entiende tu cliente. Entonces tú tienes que decir, hey, no, realmente lo que tú quieres no lo podemos hacer, podríamos hacer esto, le podríamos quitar eso para ajustar el tiempo, pero realmente esto toma más tiempo, ¿cierto? No se puede hacer. Y creo que veía en esos días un video de Robert, qué pena Luis, y él decía como claro, y uno se siente presionado, y no esperes que tú le vas a decir a tu manager, no, 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 no podemos hacerlo en este tiempo, y tu manager simplemente te va a decir, bueno, no, está bien, no lo hagas. No, tu manager te va a presionar, tu manager te va a poner en esa situación en la que estaba Luis, o tu cliente no, pero es que yo lo hice en 2 semanas. No, mira a ver qué puede hacer. Y te hace sentir que si no, se te va a ir el trabajo. Te hace sentir que si no, no tienes opción. Pero es porque tu manager o tu cliente es su trabajo. Ellos son manager porque les gusta manejar a las personas. Ellos son manager porque saben jugar con las personas. Entonces, a la mínima muestra de habilidad que tú le muestres en tu posición, él se te va a meter y está entrenado para eso. Entonces, tú como un experto y un profesional tienes que decirle, no, esto es mi consideración técnica, ¿cierto? Hay estos riesgos y quiero hacerlo de esta manera, ya tú evalúa qué le quitas o qué les pones, pero no es posible. Y creo que a nadie van a echar de un trabajo por tener argumentos, porque cuando tú dices no es porque tienes los argumentos de peso para decir que no. Oscar, ¿vos has tenido alguna experiencia así con estimaciones en algún lado? O que te sientas Hermano, presionado. creo que en todo lado, en toda parte pasa como que siempre dices, no, nos demoramos tanto, y claro,
el cliente ya va a tener unos compromisos o la empresa hace un compromiso. Y creo que es mucho la dinámica y muchos los procesos internos de la empresa. Y nosotros como desarrolladores al final terminamos pagando. Porque uno no cree, cuando uno le preguntan para cuándo necesita una funcionalidad, muchas veces en la mayoría de las empresas en las que yo he estado, ¿cierto? No estoy diciendo que todas son así. En la mayoría de esas empresas ya hay algo conversado y una fecha tentativa conversada con el cliente. Entonces, por más de que tú quieras estimar bien y por más de que tú des otra fecha, ellos ya tienen una fecha en mente, cuando el proceso debería ser el contrario, ¿cierto? Como que, hey, muchachos, ¿para cuándo lo podemos tener? Listo, hagamos un estimado en eso y empezamos a dialogar con, con el cliente acerca de cuál es la fecha tangible, ¿cierto? Como que las expectativas de mi negocio deben estar basadas en esa realidad. Yo leía en el libro que les decía al comienzo en Implementing Lean Software Development que los ciclos de desarrollo deben ser cortos y deben tener releases, deben ser cada 2, cada 3 semanas, cada semana, ¿cierto? Y deben tener releases incrementales. Y obviamente al principio de que tú estás desarrollando, no vas a saber cuánto eres capaz de hacer en un sprint, en 2 sprints. Y es algo que Robert C. Martin en otro libro, Inclina ya él también te lo dice. Okay. Exacto. Las estimaciones son mentiras. Una estimación es como es como algo impreciso, no es algo puro, no es como algo que tú dices, sí, es una semana y es una semana, no, el primer sprint tú no sabes cuántas tareas vas a poder hacer. Entonces tú simplemente dices, hey, nos comprometemos a hacer esta tarea como equipo, trabajamos en los goals y al segundo sprint, después de haber tenido la experiencia, ya sabes cuánto puedes hacer. Y eso no es algo mantenido, que hay veces las empresas y cometemos ese error y los mismos equipos, los managers o cuando uno lidera algún equipo, uno comete el error de que es que el sprint pasado hicimos 14, entonces este ya somos capaces con 15 o no, es como que hicimos 14, pues somos capaces con 14, eso es lo que me dice mi histórico. Cuando tenga más data, pues voy haciendo como el promedio y trato de tener en cuenta, pero tengo que entender que eso puede variar, ¿cierto? Que no es una ciencia pura, que no es que todos los sprints voy a sacar 14, ¿cierto? Y es algo que yo debo ser rápido en obtener la data. Creo que uno de los errores, Luis, ahora que lo preguntas, es que no entendemos Scrum, no entendemos Ágil, y yo lo pensaba ayer, porque todos trabajamos con él y todos de pronto entendemos que es un daily meeting, que es un planning, ¿cierto? Todos los que trabajan con Kanban entienden las cosas de Kanban. Yo trabajo con Kanban y uno cree entender eso, uno cree entender el concepto de limit word in progress limit, ¿cierto? Como que limitar la carga de trabajo de lo que está actualmente en progreso, pero uno no sabe por qué, o uno no sabe realmente qué es lo importante detrás de eso. Uno cree que es solo como, solo puedo hacer una tarea a la vez, pero eso implica mucho más, ¿cierto? Y es como que lo importante es comprender eso y creo que ahí es donde están los errores. Y cuando todas las personas en una organización empiecen a culturizarse y a salir de ese analfabetismo de los procesos de la empresa, de los procesos de desarrollo de software, creo que ese tipo de cosas con las estimaciones pueden mejorar porque es bien difícil, Luis, no sé a ti cómo te va, si piensas o si te han tocado como que te respeten las estimaciones. Parece que no por lo que nos contabas. No, pero al final en esa historia el jefe sí aceptó, o sea, sí aceptó los 3 meses. Sí, sí, Entonces, sí, pero pero yo quería compartir ahí algo. Vos mencionaste el tema de los datos y los datos me parecen muy importantes. Antes yo no le daba valor, ahora me parecen sumamente importantes. Yo en este momento estoy haciendo un proyecto de hacer un API. Eh, Al principio definí pues todo el backlog de todas las tareas que teníamos que hacer. ¿Cuánto nos demoramos? Yo no sé, literalmente. Deme un tiempo. Yo voy a hacer las primeras tareas y voy a medir cuánto me demoro con esas tareas y ya luego le doy una estimación. Y efectivamente, ¿qué estoy haciendo? Pues tarea uno, arranco un cronómetro, empiezo a desarrollar. La acabé. ¿Cuánto me demoré? 39 minutos. Anoto, 39 minutos. Tarea 2, empiezo. ¿Cuánto me demoré? 1 hora, 15 minutos. ¿Y qué hice? Esto, y tuve estos errores. Tan. Luego tarea 3 y así. Tengo 10 tareas y ya tengo una buena idea de cuánto me voy a demorar. Y ya después de eso estimo, tengo 215 tareas, estimo las 215 tareas. Y ya me da una idea más clara de qué es lo que tengo que hacer. sí, claro, en Y algún momento tienes que sacar esa data como tú haces. La gente pues, no es como que Luis en todas las tareas va a ir a cronometrarse, pero en algún momento él tiene que
evaluar cuánto se demora haciendo una tarea en Scrum. Qué pena ahí, Luis, te dicen la teoría de que cuando tú vas a planear una tarea, tú escoges una tarea base y la siguiente y calificas o ponderas las otras tareas en base a esa tarea base. Ujú. Pero uno generalmente comete el error que uno es como que, ¿cuál es nuestra tarea base? Es esta, ¿y cuánto nos demoramos? Por ahí 2 días, ¿cierto? Y uno es, no, y el otro man piensa al lado de uno como que, marica, pero ese ya nos demoramos 4 días. Pero claro, entonces usted va a su cosa y al final termina siendo una democracia y termina en 2 días y medio, pero nadie realmente sabe cuánto fue, ¿cierto? Entonces, como que al menos esa tarea base donde tú estás sacando esos tiempos, tienes que tener una idea de cuánto te demora realmente. Porque solo piensa, todas tus estimaciones de ahí para adelante van a estar basados en esa estimación inicial. Claro, exacto. Y yo creo que Oscar y yo últimamente hemos hablado mucho acerca de los datos. Hace muchos años como que no le veíamos mucha importancia, pero ahora creemos que los datos son muy importantes, son muy reveladores. Y creo que, o sea, esto es opinión mía, creo que cada uno debería como sacar sus propias métricas de cuánto se demora haciendo tal y tal cosa, porque de esa manera tiene una mejor idea de cuáles van a ser sus estimaciones. Yo recuerdo que en la empresa en la que trabajamos juntos, Oscar y yo, había alguien que estimaba siempre como, yo me demoro un día haciendo esta tarea. Y terminaba demorándose una semana o dos. Y es que yo soy muy malo para estimar, hermano, pues que no has medido cuánto te demoras. Si no lo medís, no tenés manera de sacarlo. Y claro, creo que igual con lo que dice Luis al final del día es como que hey, te puedes equivocar, Sí, ¿cierto? Una vez, 2 veces, pero el conocimiento y los datos son importantes, es porque nos empiezan a decir, hey, la otra vez que dije que me demoraba un día, me demoré 3. Después dije que me demoraba 3, me demoré una semana. Entonces la próxima va a decir una semana y media, ¿cierto? ajá, Sí, no, no voy a volver a decir un día porque ya la experiencia me ha dicho que no es eso. Y es algo importante porque al final creo que también no solo las compañías o también, tal vez no solo la gente que está en la gerencia, como esbocé un poco la idea, tiene la culpa, sino que ahí claramente vemos que también es esa responsabilidad de nosotros. Hay veces nosotros también le proveemos mala data de la empresa y al final es difícil justificar por qué siempre tenemos mala data. Porque puede que una vez ellos te digan, listo, te descachaste un sprint o te descachaste en este ciclo o en este proyecto, pero si en todos los proyectos tú estás descachado con una estimación, termina volviéndose algo, un problema para la empresa porque al final la empresa no puede hacer ningún commitment, ningún compromiso con sus clientes, ¿cierto? Yo ayer leía también algo, Luis, y para cerrar un poco este tema y terminar el programa con Clinco, eh, y leía yo algo que decía, cuando una autopista de 3 carriles está al 50%, tú estás lento, ¿cierto? Pero todavía puedes andar, ¿cierto? Cuando ya está al 60%, esa adición de carros empieza a hacer que sea más lento, ¿cierto? Al 60% de ocupación. Y cuando llega al 80%, del 80 al 100%, la diferencia entre lo que tú te puedes mover o no es mínima. Es decir, desde el 80% ya esa autopista está colapsada. Entonces seguía diciendo el estudio y el libro, porque es basado en un estudio como que algo que Google hace muy bien como empresa es que ellos diversificaron sus servidores por todo el mundo para tener la data siempre disponible ante la gente y son muy buenos en determinar cuándo un servidor está alcanzando su capacidad máxima, perdón, para dirigir las cosas a otros servidores, ¿cierto? El libro es un poco viejo, es de los 2000, pero me imagino que el modelo es el mismo, ¿cierto? Hoy en día siguen siendo los mismos paradigmas, tiene sistemas escalados en todo el mundo. Entonces, entonces seguía el relato y decía como que mucha gente cree que Google es muy bueno por simplemente ser capaz de saber el tiempo, la capacidad máxima de su servidor y cuándo redirigir la petición, pero basado en el mismo principio, Google deja que sus trabajadores tengan el 20% del tiempo libre para investigar, trabajar en proyectos de la compañía, ¿cierto? Porque ellos entienden que en el límite del 80%, por más de que presionen a la persona, ya no va a dar más. Al igual que los proyectos, al igual que las autopistas, al igual que los servidores, las personas también tenemos un límite.
Y hay veces también es trabajo de los managers, seguía diciendo el libro, entender eso, porque a veces los managers pueden leer un proyecto y, sí, estamos con el 80% de capacidad, qué bien, todavía tengo un 20% para meter más tareas. Y no es así. Cuando tú estás al 80%, ya la gente está como la autopista al 80%, ya nadie se mueve. Le entren carros menos o carros más, la persona en su carro va a seguir sintiendo que no se mueve. La persona que está al 80% va a sentir que tiene un mundo de tareas, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres meterles más tareas, terminas solo presionando más a la persona y se termina generando esa constante presión y ese cansancio y agotamiento en la gente. Entonces, consigues el efecto adverso. Entonces, el libro decía, lo que hace realmente a Google bueno es haber identificado que dejando que sus personas se capaciten y trabajen en ese tiempo, le genera valor a la compañía misma. Y muchos proyectos como Gmail, muchos productos como Gmail, salió de ese 20%. Y no fue un manager que vio que la persona tenía el tiempo libre, sino que fue también esa autonomía. Entonces, Ah, como que me sí, pareció muy interesante esa parte y como que también hay que entenderlo. No es como que, uy, no, es que tengo 2 horas más del día, entonces voy a presionar a meter más tareas. No, hay que ser muy consciente de eso también. claro. Y bueno, ya creo que nos alargamos bastante. Sí, sí, Muchas sí. gracias a todos por haberse aguantado hasta acá. Para nosotros es un placer estar aquí contando nuestras historias, un poquito de nuestras experiencias. Si pueden contarnos de sus vidas en los comentarios, sería genial. Se los agradeceríamos mucho. Compártanle este video y este audio a sus amigos, a los compañeros de las empresas. Crean, créannos que de esa manera nos ayudan a crecer, ¿cierto? Lo que queremos es crecer y generar comunidad y diversificar todo este conocimiento. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Oscar, no sé si quieras agregar algo. Sí, no, muchas gracias. Esperamos que se terminen de leer en esto que queda de enero el libro. En el próximo podcast, que sería el último de este mes, trataremos de redondear esas otras ideas de Clean Code para seguir ya en febrero con nuestro otro libro. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos y como dice Luis, pónganos en los comentarios sus experiencias, qué piensan de lo que decimos y podemos dedicar parte del próximo episodio de pronto a contar un poco de lo que leímos y lo que interactuamos en los comentarios que más nos parezcan relevantes si tenemos comentarios. Entonces, por favor, anímense a comentar y sigan publicando, sigan compartiendo esto. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.